¿Qué tal? Buenos días, colegas. Este video es complementario al curso de metodologías para la elaboración del protocolo de investigación del doctorado en educación. El tema que veremos el día de hoy se llama Pensamiento complejo en educación y será complementario a la lectura que ustedes realizarán del doctor Saavedra. Voy a brindar, el objetivo de esta plática es brindar algunos elementos para que ustedes puedan comprender qué es esto del pensamiento complejo en educación como un paradigma y una metodología de investigación. Entonces me interesaría iniciar con una serie de preguntas que nos hemos hecho los investigadores actualmente acerca de si es posible una mirada distinta de la realidad y otra racionalidad para pensarla. Para ello me remitiré a lo que sería el documento de Borges, un cuento que se llama El Aleph, donde él se preguntaba cómo dar cuenta de la infinitud, la simultaneidad, la complejidad, la incertidumbre, con un lenguaje que se presenta como sucesivo. Y yo misma, parafraseando a Borges, me preguntaría cómo dar cuenta, mediante el conocimiento, con una forma de pensar unívoca o multívoca, unívoca, que es una forma de pensar de lo que sería el paradigma cuantitativo, o multívoca, con una idea del paradigma cualitativo, esta nueva realidad. Y reduciríamos o pensaríamos que estas formas de pensar unívoca o multívocamente se refieren a lo que Morin llamaría el paradigma de la simplicidad. Entonces, frente a esta mirada surgen o están emergiendo otras miradas y otras racionalidades. Al menos presentaré en esta conferencia dos, una que sería la mirada de la transdisciplina, que piensa una realidad multidimensionada a la que es posible referirnos con diversos lenguajes y con diversas organizaciones de saber, ya no con un saber compartimentado, separado en ciencias, sino con otras maneras de mostrar los conocimientos, de organizar los conocimientos, pero además de recuperación de otros saberes, por ejemplo, los saberes originarios, los saberes docentes, entre otros. Y la otra mirada, otra racionalidad, es la mirada de la complejidad, donde lo complejo, el complexus, se va a referir a un tejido, no a lo complicado, sino se va a referir al tejido. El tejido lo van a formar objetos, pero también relaciones y relaciones de las relaciones. Es decir, este tejido es un tejido amplio, diverso y complejo. Otro elemento que contempla la complejidad va a ser la incertidumbre, y justamente la incertidumbre va a ser esta situación del hombre frente a un mundo del cual tenemos conocimientos incompletos, inacabados, de una realidad que se está dando, y por lo tanto, como se está dando, no tenemos necesariamente una perspectiva de futuro certera. Esto nos proporciona un ambiente de incertidumbre, y también la idea del contexto como estas realidades situadas, históricas, precarias, que se están dando, que no están fijas. Entonces, vamos a definir como pensamiento complejo aquel que integra la incertidumbre y que es capaz de concebir la organización, que es capaz de religar, de contextualizar, de globalizar, pero al mismo tiempo de reconocer lo singular y lo concreto. Es decir, al parecer estas contradicciones se unen y toman sentido, adquieren sentido en el pensamiento complejo. Entonces, algunos elementos que dieron origen al nuevo paradigma son 4 elementos, que son la teoría de sistemas. Vamos a ver que no es una teoría de sistemas, sino son varias teorías de sistemas, porque va a depender si concebimos los sistemas como cerrados o abiertos. Uno de los Bertalanffy es uno de los autores que trabaja la teoría de sistemas, pero hay otros
otros aspectos como por ejemplo la cibernética, que recupera la idea de simultaneidad o de ubicuidad. Por ejemplo, ahorita nosotros, en mi caso, puedo estar en este lugar, en una conferencia con ustedes, pero al mismo tiempo puedo estar en otro lugar al mismo tiempo, de manera tanto simultánea como en términos de lugar, de tiempo y de lugar, en función de la nueva tecnología. La teoría de la información. Y la información no es solamente aquello que genera el hombre, sino la información va a suponer computación viviente. Y la pregunta, como lo veremos ahorita mismo, la pregunta que surge entonces, ¿qué es la vida? La vida como la posibilidad de generar información. Y desde mi punto de vista hay otro elemento que da cuenta o que da origen al nuevo paradigma, que es la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica o la ley de la entropía, es decir, los sistemas tienden al orden y al desorden, y el desorden genera nuevo orden y así sucesivamente. Otro elemento va a ser la autoorganización, es decir, vamos a considerar que los seres vivientes son aquellos que están autoeco-organizados. No solamente los humanos o las entidades biológicas están autoeco-organizados. Yo les comentaba que, por ejemplo, en una investigación mía anterior, me refería a los sujetos colectivos como sujetos autoorganizados, como seres vivientes. Y esto nos da la posibilidad entonces de pensar qué es lo viviente. Y finalmente hay una epistemología compleja, en lo que serían las ciencias modernas. La principal operación se llamaba cogitar. Descartes era lo que afirmaba, cogitum ergo sum, o sea, si pienso, entonces existo, el cogitar como una forma de pensamiento. Y ahora con la idea de computar, abrimos la idea de que entonces al momento de computar se genera información. Entonces no solamente piensan los seres vivos, sino también computan los seres vivos, y esto abre el panorama para tener una nueva forma de generar conocimiento desde ahí. Por eso es una nueva epistemología. Otros elementos que conforman el nuevo paradigma, se trata de 3 principios. Aquí estoy anotando un cuarto porque estoy agregando el de la autoecoorganización. El primero es el principio dialógico, es decir, que nos permite mantener la dualidad orden y desorden en el seno de la unidad. El principio de recursión, lo que le llamamos un bucle. Un bucle es un generador en el cual los productos y los efectos son ellos mismos productores y causadores de lo que los produce. Y el principio hologramático, en el que dice que todo está en la parte, que a su vez está en el todo. De todas maneras, iremos viendo con algunos ejemplos algunos de estos principios, y el principio de la autoecoorganización, que es el principio de la autoproducción, del desorden, organización, programa, estrategia. Este principio de la autoorganización no solamente habla de las entidades vivientes que producen, que se ordenan y se desordenan para seguir vivas, sino también la posibilidad de que pueden tener programas y estrategias. O sea, los seres vivos también tienen una reflexión, una posibilidad de reflexionar sobre ellos mismos. Entonces, los principios lógicos, recordarán que yo me refería a los principios lógicos de lo que es las ciencias modernas, que es el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio del tercero excluido. Aquí de nuevo va a haber algunos principios lógicos, que es el principio de distinción, el principio de conjunción y el principio de implicación. La racionalidad cambia y se conservan algunas causalidades, como la causalidad lineal, pero se incorpora la causalidad circular o retroactiva y la causalidad recursiva. Son distintas en el sentido de que
la circularidad, la causalidad retroactiva es la que yo me refería como la multicausalidad o la multideterminada. Recordarán que hablaba yo de lo que es una causalidad lineal o una relación determinística, donde tenemos causa y efecto. La causalidad circularidad o retroactiva, donde la causa es causa y efecto a la vez. Y tenemos la causalidad recursiva, donde el efecto puede ser causa, pero el efecto puede ser recursivo a una nueva causa, por ejemplo, o a un nuevo efecto. Es decir, no solamente es sobre el mismo fenómeno, sino es sobre un mismo sistema. Quisiera referirme ahorita a lo que serían las implicaciones que tiene el pensamiento complejo en la elaboración del protocolo. En el caso del texto que ustedes están leyendo del doctor Saavedra, el protocolo incluye algo que él le llama una visión de futuro, es decir, incluye el programa, lo que le estamos llamando aquí un programa, y eso lleva a que toda investigación, para el doctor Saavedra, toda investigación en pensamiento complejo es una investigación-acción, porque los sujetos que están involucrados en la investigación son tanto investigadores como los investigados. Es decir, también ahí el sistema se abre y entonces hay un componente de mi visión de futuro. En el caso de lo que yo planteo, no necesariamente tendría que ser así, pero sí me gustaría, les voy a mandar vía internet el texto de Rivera, del doctor Rivera y del doctor Andrade, que se llama La investigación, una perspectiva relacional, y que plantea algunas características metodológicas de lo que estamos viendo. En el caso de Edgar Morin, Edgar Morin publicó varios libros sobre el método de la complejidad. Son 6 libros del método que presenta, y el caso del doctor Rivera plantea una parte muy fuerte acerca del protocolo de investigación en la perspectiva compleja. Entonces él afirma que un primer elemento sería la delimitación del problema de investigación. Vean ustedes que la delimitación del problema de investigación no es distinto o no es muy distinto a la delimitación que hacemos nosotros en otros paradigmas. Se tiene que hablar de la especificidad, de la viabilidad, de la factibilidad, de si es propositivo, si es relativamente inédito, el carácter disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar y el propósito, que es más o menos los elementos que componen los protocolos que estamos elaborando aquí en el doctorado. Sin embargo, yo insistiría en que lo que cambia es la mirada de lo que estamos abordando. Y el cambio de la mirada tiene que ver con los principios que yo mencioné anteriormente, y para todos los que estén interesados en trabajar de más cerca la cuestión del método en la complejidad, pues sí vale la pena retomar los 6 volúmenes del método de Edgar Morin. Entonces, ustedes se darán cuenta que puede haber procesos, relaciones y componentes del proyecto protocolo que tienen que ver con la organización, o sea, el tema a investigar, el motivo central, o sea, el dominio principal y las herramientas y estrategias, particularmente metodológicas, el impacto, los problemas en relación y las bases teóricas, los modelos, algunas hipótesis, que pueden ser hipótesis o supuestos de investigación, y todo esto en conjunto va a generar el proyecto de investigación. Dentro del problema de investigación hay algunos elementos que es importante tomar en cuenta de acuerdo al doctor Rivera, que serían los tipos de problemas, su definición,
que esto ya lo habíamos nosotros trabajado en el marco del curso, que la definición era importantísima, la definición de los términos y del objeto que estamos trabajando era muy importante que pudiera ser discutida. Puede hablarse de los marcos, las causas, el control relativo de pronóstico, que es algo del que va a profundizar fuertemente el doctor en el texto del doctor Saavedra, las consecuencias y bueno, la presentación. Algunos de estas relaciones son los 6 componentes del problema de investigación y que tendrán algunos elementos que es importante desagregar, como la naturaleza, la conceptualización, en fin, que eso es algo que es importante que vayan haciendo. Y finalmente, en esta investigación hay algunos elementos que hay que recuperar para el proceso y que hay que tomar en cuenta dentro del protocolo. Tiene que ver con los procesos de la investigación, la apropiación, la desapropiación, la reapropiación, la recursividad, la recurrencia y la organizacional. Entonces estos elementos son elementos ya propiamente de lo metodológico y que es importante para los que estén haciendo su protocolo dar cuenta de este proceso de la investigación. Me gustaría, en mi experiencia, retomar alguna otra idea del mismo doctor Rivera, y que tiene que ver que en esta otra epistemología hay 3 componentes que son muy importantes, que tienen que ver con la forma, el sentido, pero sobre todo la figurabilidad. Vean ustedes en esta imagen que vamos a mostrar, hay una cosa que le llamamos una relación rizomática. Es decir, hay 3 planos, hay operaciones dialógicas, hay retroacciones de los procesos y cómo esta retroacción puede estar embuclada o no embuclada. En mi caso, para mí, esto es muy importante porque entonces en el protocolo tendríamos que preguntarnos cuál es la figurabilidad del problema. O sea, cuáles son los nudos, cuáles son los planos y cuáles son las operaciones dialógicas que conforman el problema. Yo he hecho 3 investigaciones de tipo complejo. En la última hablé sobre las implicaciones de lo que sería la formación de docentes y el desarrollo del pensamiento crítico. Y lo hice a través de los murales mexicanos. Y entonces planteé una serie de nudos. Y entonces los nudos hablan del nudo histórico con el nudo artístico, por ejemplo. O el nudo histórico con el nudo político. El nudo artístico con el nudo político. En fin, hay varias cosas, varias tramas que se anudan. Y entonces estos nudos son nudos que nos dan cuenta de la complejidad y cómo a partir de esos nudos puedo tener varios planos. El plano de lo ideológico, el plano de la formación, el plano de la prospectiva, no el plano histórico, sino el plano de la prospectiva futuro. Y puedo tener varias operaciones dialógicas que tienen que ver con la reflexividad, por ejemplo, con la posibilidad de la formación de un docente. En fin, o sea, hay varias operaciones donde una operación dialógica considero que es no solamente la reflexividad, sino la posibilidad de la formación en sí. Entonces, cuando uno plantea un problema de investigación, uno se pregunta cuál es la figurabilidad del problema, o sea, cuáles son los nudos transdisciplinarios que podemos tejer en la investigación y qué se ve entonces de la realidad a partir de esos nudos. Entonces, esto sería la posibilidad de tener conocimiento distinto. Todo aquel que haga ahorita de ustedes, que haga o que desarrolle lo que sería investigación en este planteamiento,
seguramente va a ser investigación, va a ser conocimiento relevante, porque va a mirar aristas, va a mirar dimensiones distintas de la realidad educativa que podrán alimentar la educación de otra manera, que puedan permitir mirar el fenómeno educativo de otra manera y ser consecuentes entonces en la construcción de un horizonte educativo distinto que nos permita mirar las